Buenas noches. Quiero agradecer también las palabras de José Betancor, que habla de un honor para el almacén y para Lanzarote que yo hable aquí, pero yo creo que realmente es un honor para mí, porque yo estoy muy vinculado a la figura de César Manrique, y durante muchos años me he consagrado a estudiar su obra, aparte del conocimiento personal que tenía de él a lo largo de estos años. Es una figura muy compleja y poliédrica, se puede estudiar desde muchos campos, desde muchos ángulos, y seguramente siempre nos quedará algo por decir. Yo estoy preparando un libro que me encargó el Cabildo, bueno, ya lo he entregado, sobre la teoría del paisaje, porque me parecía que la teoría del paisaje era un capítulo que no se había estudiado a fondo. Yo tampoco lo había estudiado a fondo. Había hecho un poco una descripción de los centros de arte, cultura y turismo, obra paisajística o obra tridimensional, ¿no? Pero yo creo que realmente son rodeos lingüísticos para no decir lo que hay que decir. Y es que era arquitecto también. O sea, era pintor y arquitecto. Hay una novela preciosa que yo les recomiendo a ustedes de Severo Sarduy, el gran narrador cubano que vivía en París y que pasó una temporada aquí en Lanzarote, conoció a César, y en esa novela uno de los personajes se llama el arquitecto de la isla, pero también en otros momentos lo llama el escultor de la isla. En realidad, esa era la manera en la que lo veía, pero nosotros deberíamos verlo también así, como alguien que desarrollaba sus competencias artísticas en distintos campos, y también en el campo de la arquitectura, porque los arquitectos contemporáneos de la corriente racionalista siempre tuvieron reparos para utilizar esa palabra al referirse a César. Yo voy a hablar de esta obra. En algún momento se me escapará el término obra espacial, paisajismo y cosas así, pero bueno, porque es una convención y ya todos hablamos de lo mismo, pero es arquitectura. Bueno, el título de la conferencia dice César Manrique bajo el volcán. Es el título de una novela que yo leí en mi juventud y que tuvo mucha influencia en toda una generación de críticos y de artistas en Canarias y en toda España, de la que es autor Malcolm Lowry, una novela que se desarrolla en México. Y yo quería que estuviera ese título. Por cierto, César Manrique leyó la novela y alguna vez hablamos sobre esta novela que es maravillosa. Y yo quería que estuviera este título con una connotación mexicana, de un autor inglés, porque el fenómeno del vulcanismo es un fenómeno que no es privativo de Canarias, es un fenómeno mundial y digamos que alude a una actividad telúrica y a un paisaje telúrico que se da en muchas partes del mundo, ¿no? México, por ejemplo, ¿no? Él estuvo en México, él conoció la obra de Barragán, que es un artista, un arquitecto, un gran arquitecto que trabajó su obra desde una perspectiva orográfica de integración con el paisaje y tal. Tenía bastante información de todos los territorios volcánicos del mundo, Japón, las islas griegas, todo eso lo conocía perfectamente. Y luego el subtítulo es Pensamiento simbólico. Bueno, también tengo que aclarar lo que entiendo yo por pensamiento simbólico. La obra arquitectónica de César se puede analizar desde muchos puntos de vista, pero yo quiero analizarla desde el punto de vista simbólico porque nos da información sobre una parte secreta de César Manrique. Evidentemente yo lanzo una hipótesis, pero tengo datos para afirmarla. Y tiene que ver con algo que trasciende por completo al uso turístico de estos centros. Hay una dimensión que me atrevo a afirmar que es una dimensión espiritual y sagrada. Los centros turísticos, los 7 centros, son santuarios desde los que César Manrique contemplaba el universo.
Esa idea de relacionar lo telúrico, la profundidad, el fuego que emana de los volcanes con la visión de las estrellas, esa era la gran visión, ese eje que va desde el fondo de la Tierra hasta las estrellas, ese era el eje verdadero que a él le interesaba. Y esto, desgraciadamente, no se ve, por una parte, hay que decir, lamentándolo, porque la Fundación no lo defiende, no es la visión oficial de la Fundación. Y, por otro lado, también por el hecho de que, inevitablemente, los centros de arte y cultura son también centros de turismo que producen beneficios muy necesarios para la colectividad, porque son de uso público, así lo quiso César. Y evidentemente el turismo es una actividad que tiende al entretenimiento y al hedonismo. Hay una faceta hedonista en César, desde luego que hay una faceta hedonista. Él era un hedonista, pero también era un artista con una dimensión espiritual que no la exhibía, porque quería siempre dar una imagen de alegría, de espontaneidad, de espíritu lúdico. Me parecía que esa seriedad no convenía a su obra. Él prefería mantener secreto ese lado más espiritual y panteísta y religioso que informa cada uno de los elementos del pensamiento simbólico de César, sobre los cuales voy a hablar. Bueno, y esta es otra fotografía que a mí me interesa porque da cuenta de un significado importante en César Manrique, que es la integración con la naturaleza y la identificación con la naturaleza. Parece un animal, parece un lagarto que sale de una grieta. Forma parte de su manera de entender la vida. Severo Sarduy decía que para César Manrique, él lo llamaba el arquitecto, que para el arquitecto el universo era como un animal vivo. Era como un animal vivo. Esto me parece muy importante, esta afirmación certera de Severo Sarduy, porque en realidad esa idea nos lleva hacia una connotación filosófica que a menudo se olvida. César Manrique no era dualista. Dualistas son aquellas personas que distinguen entre materia y espíritu, entre vida y muerte. César Manrique no creía en esta visión. Era monista. Creía que no hay otra cosa que vida y que la vida no se destruye, se transforma. Es algo que también se puede explicar desde un punto de vista científico a partir de los conocimientos de la termodinámica, la transformación de la materia. Entonces, esa transformación de la materia y la negación de la muerte constituye el eje filosófico fundamental de César. Él, que no era una persona intelectual, pero que tenía un pensamiento, y su pensamiento no era un pensamiento que expresara por escrito, sino era lo que los ingleses llaman pensamiento visual, visual thinking. Ese pensamiento visual es también pensamiento simbólico, es un pensamiento simbólico. Y a partir de ahí desarrolló toda su obra desde esta perspectiva. Era monista y panteísta como el padre de la ecología. El padre de la ecología es Ernst Haeckel, un alemán, catedrático de la Universidad de Jena, que vino a Arrecife en 1866-67, cosa que no se suele comentar, y que quería desarrollar una campaña de investigación de zoología o biología marina en el arrecife de Lanzarote. Esa tarde, mirando el paisaje desde el Hotel Lancelot, desde el balcón del Hotel Lancelot, vi que la marea había bajado y pensé en Haeckel. Haeckel cogiendo moluscos en la playa. Y me fijé a la izquierda en la Isla del Amor. El islote del Amor podría llamarse perfectamente homenaje a Haeckel, porque Haeckel es el que inventa el término ecología. Esto es una relación de Lanzarote con una figura absolutamente universal. Seguramente el discípulo más importante que tuvo en el siglo XIX, Darwin, que pudo haber venido a Canarias, no vino, pero vino su discípulo, Haeckel. Estuvo varios meses en Arrecife. Acaba de publicarse un libro en la Sociedad de Historia de la Ciencia de la Orotava que versa sobre el viaje de Haeckel a Lanzarote.
y es muy importante. Haeckel era un científico artista, tenía una dimensión estética. Para ser ecólogo o científico no hay que tener sensibilidad artística, pero él la tenía. Y los dibujos de Haeckel son muy importantes y se difundieron por toda Europa, sobre todo los dibujos de medusas, dibujos y acuarelas coloreados, porque tenía un sentido del color maravilloso, él pintaba. Los álbumes de dibujos de medusas de Haeckel y de colibrís, los colibrís son maravillosos, ¿no? Incluso se han hecho camisas estampadas con los colibrís de Haeckel. Son de una belleza extraordinaria y de una dimensión artística sensacional. Pues es el resultado de esa relación entre arte y ciencia que resulta muy interesante y que tiene que ver también con Manrique. Manrique no era científico, pero le interesaban los fenómenos vulcanológicos, la vulcanología. Realmente eso también está relacionado con Humboldt, el otro gran viajero que vino a Canarias, que también tenía una dimensión artística, que dibujaba, etc. Bien. Bueno, pero esto es típico de esos viajeros científicos que vinieron a Canarias en los siglos XVIII y XIX, y seguramente uno de los más importantes fue Haeckel. Realmente es algo que, de alguna manera, quizás una calle, o lanzo la idea, o algún tipo de recuerdo a esta figura excepcional de Ernest Haeckel, habría que tenerlo. El libro que se ha editado en La Orotava, de un investigador canario, habla de Arrecife a mediados del siglo XIX, qué ciudad se encontró, qué sociedad se encontró, todo esto. Bueno, no quiero extenderme más con estas cuestiones, pero ya más o menos sabemos cuál era el tipo de relación que él tenía con la naturaleza. Entonces yo me voy a limitar a hablar de los aspectos simbólicos. Voy a enumerar una serie de catálogos que forman una especie de elenco de símbolos que están en todos los centros turísticos. No voy a hablar de historia, no voy a hablar de cronología, voy a hablar de categorías estéticas singulares que definen la obra arquitectónica de César y que le dan una enorme unidad. Paisajes alegóricos de la isla. Pero para empezar a hablar de los espacios construidos, del paisaje construido por César Manrique, me pareció interesante hablar de dos maravillosas alegorías que César pintó en 1950 y 1954. La alegoría de la isla, que forma parte del parador de turismo de Lanzarote, y la alegoría del aeropuerto de Guasimeta. Son paisajes alegóricos, pero donde él ya apunta un poco cuál era su concepción de la isla y de la relación del hombre con la isla. El primero de esos paisajes es este. En el capítulo del muralismo canario no se le ha dado la importancia que tiene. Siempre se habla de Néstor, de Aguiar, etc. Pero este es un paisaje extraordinario, que además tiene un toque moderno importante en las figuras de las mujeres aborígenes que tienen una relación con Picasso, que era uno de sus artistas admirados. Esto tiene que ver con la dimensión mítica que tenía Picasso también, el autor del Guernica, que era algo más que un artista, igual que César Manrique es algo más que un artista. Pues bien, la ignorancia de la historia del arte canario de este mural es inexplicable, porque no hay otra visión igual. Hay una parecida en el Casino de Santa Cruz, que es anterior, de los años 20, de Aguiar, que se llama el friso isleño, pero es muy mediterráneo. Este es más completo, porque además esto es toda una alegoría de la isla, donde vemos las dos partes. La parte izquierda es la del mundo aborigen y la parte derecha que es la del mundo posterior a la conquista. Pero a mí lo que más me resulta destacable es la parte de la izquierda, la parte del mundo aborigen, porque ningún pintor lo había hecho. O sea, se menciona a veces la obra de los indigenistas gran canarios, en los cuales predomina el pensamiento de la izquierda, pues esos llamados indigenistas nunca pintaron el mundo aborigen, nunca. Felo Monzón y compañía pintan escenas regionalistas y costumbristas de la vida agraria, pero no hablan de cómo eran las islas en el periodo prehispánico. ¿Y por qué César Manrique se interna en este capítulo de la iconografía de Canarias y de la prehistoria? Bueno, se interna entre otras cosas porque en aquella época tenía un protector, un mentor,
que era un arqueólogo. No se le puede decir esto a los arqueólogos porque dicen que era un aficionado. Bueno, era un aficionado del Museo Canario que se llamaba Sebastián Jiménez Sánchez, que además escribía en el periódico Falange y era una figura del régimen, de la cultura del régimen, vamos a decir, en Gran Canaria, pero que a César Manrique le importaba poco todas estas cuestiones de adscripción, y lo que quería era empaparse de los conocimientos que tenía Sebastián Jiménez Sánchez, del cual los arqueólogos no quieren hablar por las connotaciones políticas, pero que a César le hizo mucho bien. Jiménez Sánchez era también el representante del Museo del Pueblo Español, que era una cosa un poco del régimen, de las corogidanzas, de la cultura popular y todo eso, y era representante en Canarias. Y nombró a César, con 20 y tantos años, el representante en Lanzarote del pueblo español. Las costumbres agrarias, la cultura agraria, todo eso, y la pesca, todo ese mundo, a él le interesaba particularmente por su relación con ese arqueólogo. Y el programa iconográfico de la parte izquierda del mural es un programa iconográfico dictado por Sebastián Jiménez Sánchez. Y Sebastián Jiménez Sánchez habló de ese programa. Los arqueólogos ahora han acabado reconociendo el valor de este tema, y mis amigos de la Universidad de La Laguna dicen, bueno, era un aficionado, pero bueno, fue inspector de excavaciones desde el Museo Canario de Las Palmas, al que le encargaron las excavaciones de Sonsamas. Y Sonsamas está en la parte izquierda, porque ahí está la famosa quesera de Sonsamas. La quesera de Sonsamas. A unas mujeres aborígenes que vierten un cacharro de leche, seguramente en algún rito propiciatorio para evitar el miedo que tenían, por ejemplo, a las erupciones volcánicas. Hay una erupción volcánica al fondo terrible, que es una verdadera amenaza para el pueblo, como sabemos y tal. Y aparte de todos estos elementos aborígenes, él conservó siempre la pasión por el mundo aborigen, y cuando venían visitantes los llevaba a Sonsamas. Y cuando quieren pasar una carretera por Sonsamas, lanzan una protesta tremenda, porque para él el yacimiento de Sonsamas era fundamental. Pero hay otro detalle simbólico en el que los historiadores del arte no han reparado, y los arqueólogos tampoco, que deberían interesarse, y es la famosa estela de Sonsamas. Esa estela que ustedes ven verde, es una columna o estela, se llama la estela de Sonsamas, que se conserva todavía. Estaba tirada en el suelo cuando yo la vi, yo no sé ahora cómo está, si la tienen en algún museo. Es verdaderamente reveladora. ¿Y qué es lo que revela la estela de Sonsamas? Como ustedes ven, hay aquí una figura geométrica que son círculos concéntricos. Los círculos concéntricos no son las espirales, naturalmente, pero son muy importantes en la cultura aborigen canaria, de todas las islas, de todas las islas. Misteriosamente son círculos concéntricos, así es como está la estela. O sea, él no se inventó nada, él no se inventó la quesera, ni se inventó la estela. La estela está así, era así, y la quesera también. Hay dos queseras, hay otra más también que descubrió, que es Cuscoy. La quesera, la estela, plantea una organización de círculos concéntricos que tiene relación con la arquitectura rudimentaria de los antiguos pobladores de Lanzarote, que vivían en casas circulares, de planta circular o polilobulada. Eran casas pequeñas, con unas cubiertas de tejas por aproximación, de lajas, que ya no queda ninguna en pie, pero quedan las bases, y que también están relacionadas, que también aparecen en lo que se llamaban las casas hondas de los majos. Las casas hondas de los majos es lo que él hizo. Él hizo una casa honda. Son casas semienterradas en las cuales los aborígenes de Lanzarote se protegían de las inclemencias del tiempo, del viento. Realmente hay una relación muy importante. Aquí se ve bien. No sabía que tenía un detalle, y se ve perfectamente. La columna esa es una invención, pero también es un homenaje a un gran arquitecto moderno, el rumano Constantin Brancusi, la columna sin fin de Brancusi, es un homenaje. Y los pies de las mujeres recuerdan al Picasso clasicista de esos años, de los años 20, cuando Picasso se enamoró del mundo clásico y empezó a hacer estatuas y cosas de estas, en escultura y en pintura, lo hizo en ambas cosas. Bueno, luego hay una serie de escenas donde vemos
las costumbres campesinas, la vendimia, el viento, aquí lo ven y tal. Es curioso porque las escenas son escenas trágicas. Yo más bien digo que las alegorías del parador de turismo son alegorías épicas, donde se manifiesta el valor de la población de Lanzarote para sobreponerse a las inclemencias del tiempo y a la falta de agua. Es una tarea épica, es una heroicidad vivir en aquellas circunstancias tan duras. Es una heroicidad, y él la plantea así, como una lucha constante contra las condiciones climáticas. A diferencia de Felo Monzón en Las Palmas, que en las escenas campesinas que representó de los campesinos del sur de Gran Canaria, planteaba la lucha de clases. Aquí realmente el problema no es la lucha de clases, es la relación del hombre con la naturaleza. Y esta relación es fascinante, es la manera en que el hombre se sobrepone a eso. Y al fondo está el paisaje de la Jeria. A ese paisaje de la Jeria le dieron también el premio Carlos Carpa de paisaje, de paisajismo, que se compartió con el Jardín de Cactus. Pero eso es como una obra de arte. Él siempre pensó que el paisaje de la Jeria era una obra, y es una obra de arte. El Comité Científico de la Fundación Benetton en Treviso, el año pasado, decidió concederle el premio más importante de paisaje al Jardín de Cactus, no sé si ustedes lo saben, y al paisaje anónimo de la Jeria, y para vergüenza de la Fundación César Manrique, no quisieron asistir a recogerlo. No quisieron asistir. Bueno, no quiero entrar más porque había prometido que no iba a hablar de estas cosas. Bueno, pero es lamentable, ¿no? Entonces, iba hablando de estas cuestiones, pero me interesaba, antes de pasar a la otra alegoría, esta alegoría es extraordinariamente interesante. Vemos, lo más importante es la figura de César Manrique de espaldas, caminando decidido hacia el horizonte. Él se identifica con el pueblo, es uno más del pueblo, es un pescador más de la playa de Famara. Cierto, cierto. Pero tiene su camino, es un individualista, camina con decisión, es un autorretrato de espaldas. Los autorretratos de espaldas se dan en el romanticismo alemán y son muy importantes. Caspar David Friedrich hizo algunos de los paisajes más maravillosos del autorretrato de espaldas, que es el más famoso de todos, es El caminante ante el mar de nubes. Pues esto está inspirado en eso, esta es una referencia culta. Había que ver la pintura de Friedrich para saber que realmente este es el gran tema, retratar a una persona de espaldas. Pero lo más importante no es el retrato de espaldas, porque el caminante ante el mar de nubes es una figura estática que está contemplando el paisaje y tal, pero aquí realmente, y que al mismo tiempo parece ese personaje de la pintura del romántico alemán, parece que se siente un poco aplastado por la inmensidad sublime de aquel mar de nubes inmenso, ¿no? Pero aquí no. Aquí César Manrique se hace dueño del destino y camina con pie firme hacia el horizonte. Es el destino de la isla, de él y de la isla. Se siente con fuerza suficiente para afrontar ese destino. Es una imagen impresionante. Y yo no sé por qué estos murales no están en un museo donde toda la población de Lanzarote los vea, porque es la historia verdadera de Lanzarote en la época en que solamente había un recurso que era la agricultura y la pesca, los recursos del sector primario, y donde la vida era muy difícil. Bueno, luego, en el 54 le encargan el mural de Guasimeta, del aeropuerto de Guasimeta, que tampoco se puede ver porque lo tienen escondido ahí en un depósito la Fundación César Manrique. Lo tenían enrollado y creo que ahora lo han abierto, pero no sé si lo exponen. Pero es un mural muy interesante donde se plantea un salto cualitativo notable. No sé si es un salto cualitativo, pero sí una transformación importante. Aquí aparece la geometría, es un mural con un lenguaje más moderno, recuerda un poco a Matisse, los colores son muy alegres, pero esa alegría de los colores no tiene tanto que ver con la influencia de Matisse y de otros pintores de la alegría de vivir francesa y todo ese mundo, sino con el hecho de que la inauguración del aeropuerto
significa que hay que plantear una imagen amable de la isla. Aunque lo cierto es que los campesinos tienen que vivir en duras condiciones, bajo condiciones difíciles, porque todavía no se había instalado la potabilizadora y la vida era muy dura. Sin embargo, había que dar esa imagen amable. Y hay un volcán, pero el volcán parece que no da mucho miedo, como aquella fumarola negra que había en la primera de las alegorías, que se llama así, Alegoría de la Isla. No me estoy inventando el título, él lo llamó Alegoría de la Isla. Pero este no, esto es más amable, más amable. Pero es muy interesante también, porque, entre otras cosas, no quiere que los turistas vean escenas del pasado aborigen. Eso no le interesa. Evidentemente, aquí hay un intento de crear una imagen amable de la isla. Hay elementos simbólicos, por ejemplo, el cactus. Este cactus es el mismo cactus que después reproducirá en formas tridimensionales, escultóricas, a la entrada del jardín de cactus. Y hay otro dato simbólico interesantísimo. La figura del cactus que está en el centro, con las flores abiertas, es una figura que yo creo que es una representación del Sol. Es una figura heliocéntrica. Toda la obra de César Manrique, desde el punto de vista simbólico, está marcado por dos dioses de la antigüedad clásica. Helios, que es el dios del Sol, y Hefestos, que es el dios de las tinieblas, de las profundidades de la Tierra. Ese eje que va de las profundidades de la Tierra a las estrellas, y al que me referí al principio de la charla, aquí se ve perfectamente. Y ese sol radiante que brilla aquí es la formulación profética de César Manrique sobre el futuro que él pensaba que iba a gozar la isla de Lanzarote en el futuro gracias al turismo. Entonces es una especie de profecía, una profecía de felicidad, es un paisaje de la felicidad. La felicidad era un tema para él muy importante. Él sentía un rechazo visceral a las concepciones estéticas basadas en el sufrimiento. Él decía que no hemos venido a este mundo para sufrir. Quería transmitir una imagen de alegría, de vitalidad. Y la figura del artista romántico descontento con el mundo y descontento consigo mismo le parecía lamentable. Esta fue una de las diferencias profundas que siempre tuvo con su amigo Manolo Millares. Después se pelearon por otras razones, por el libro Lanzarote, Arquitectura Inédita, por la autoría del libro. Pero en realidad eran artistas muy distintos. Un gran artista, Millares, por supuesto, pero era un melancólico. Obsesionado con la muerte, como Manrique, también. Pero Manrique era un vitalista, obsesionado con la muerte. Millares era un melancólico, un depresivo, obsesionado con la muerte. Los dos más grandes artistas, seguramente, del siglo XX, si contamos a Oscar Domínguez, eran artistas que tenían una gran obsesión por la muerte. Pero esto es un tema muy largo. Bueno, vamos a entrar ya con los centros. Bueno, voy a hacer un catálogo de lo que considero los símbolos o las categorías estéticas fundamentales que aparecen en todos los centros, aunque de distinta manera, ¿no? Quiero empezar señalando que César Manrique volvió a hacer paisaje pasando por una etapa intermedia que fue su pintura matérica. Cuando se convirtió en un pintor matérico en Madrid, que son los famosos cuadros abstractos de Manrique con mucha pasta y tal, que todos ustedes conocen, que son cuadros absolutamente abstractos, que no le permitieron entrar en el Grupo El Paso, porque él fue uno de los primeros pintores abstractos españoles y, sin embargo, no le permitieron entrar porque su obra no tenía dimensión política de denuncia, no se lo permitieron. La izquierda ya desde ese momento tuvo sentenciado a Manrique y nunca aceptó la obra. Pero bueno, yo también pienso que si esa era la orientación del Paso, Manrique no podía estar. Pero eso no importa. Él era un vitalista y él se sobreponía a todo, luchaba, se enfrentaba, le daba igual. Bueno, él abandona la etapa de la bidimensionalidad, que son los cuadros planos, abstractos, completamente abstractos, donde no hay paisaje, pero sí hay naturaleza, sí hay naturaleza. Y es una naturaleza concebida como fragmento, como fragmento. Hay una figura de la retórica que se llama la metonimia, que es la parte por el todo, la parte por el todo. Entonces, él quería hablar de la orografía de Lanzarote y acercaba el foco y cogía una parte de ese paisaje, una parte de un mal país, por ejemplo, o de una colada volcánica. Bueno,
ahí no hay paisaje. En su pintura abstracta, matérica, no hay paisaje. ¿Cuándo vuelve el paisaje en su pintura? Pues vuelve cuando vuelve de Nueva York. Al volver de Nueva York es cuando se inicia toda la red de centros turísticos a los que antes me referí, que pertenecen al Cabildo de Lanzarote. Esta es una obra única en el mundo, realmente única. Y la dimensión artística hay que destacarla siempre. Son centros que producen beneficios económicos, y eso está muy bien, pero son obras de arte, fundamentalmente obras de arte. Esta diapositiva. Me interesa mucho, la pondré otra vez también, porque revela cuál es el juego fantástico del paso de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Él decía que realmente su obra no tenía mucho mérito, que lo que él hacía era ponerle un passepartout a la isla. Eso es engañoso, eso no es verdad. Él hacía algo más, él construía pintura, creaba pintura y creaba paisaje, y creaba paisaje tridimensional, que son los centros turísticos, son paisajes espaciales, ¿no? Fantásticos. Pero en el lago hay algo fascinante, y es que la luz que entra por los extremos, o bien la luz artificial, refleja en la superficie plana del lago el techo de la cueva. Y el techo de la cueva reflejado en la superficie plana y bidimensional de las aguas del lago es un cuadro abstracto. Es un cuadro abstracto. O sea, esta relación entre lo bidimensional y tridimensional es muy compleja, pero fantástica. Es uno de los mitos del origen de la pintura. Los griegos elaboraron varios mitos sobre el origen de la pintura. Uno de ellos era que el origen de la pintura es la imagen de Narciso contemplándose en las aguas de un lago. Narciso es un personaje de la mitología griega que se enamora de sí mismo, se ve en las aguas del lago y acaba ahogándose, se cae, ¿no? Pero en realidad es el mito de aquel que encuentra su propia imagen reflejada en dos dimensiones, porque las aguas del lago reflejan las imágenes en dos dimensiones, no puede ser de otra manera. Entonces, este es el mito de Narciso. César Manrique se refleja en las aguas del lago de los Jameos del Agua. Y esto lo llamo, a partir de ahora yo voy a hablar de un nuevo concepto, después de bidimensionalidad, tridimensionalidad, que es el poder del centro. El poder del centro. Aquí volvemos otra vez al mundo aborigen. Volvemos a ese collar de círculos concéntricos de la estela de Sonsama, de donde viene todo. Toda la obra de Manrique viene de ahí. Bueno, quizás estoy exagerando. La parte, en mi opinión, más esencial, planimétrica, lo que es la planimetría, es la obsesión por las representaciones circulares y a veces concéntricas, de círculos concéntricos. La gente dice, son los taros de los pastores y tal. No, es el mundo aborigen. De ahí viene todo. O sea, se pervive después en una construcción de la economía pastoril para guardar las cabras y todo eso. Pero en realidad, como él conocía el yacimiento de Sonsamas, él lo tuvo siempre grabado en la mente y pensó que en su arquitectura tenía que haber este tipo de elementos. Aquí tenemos uno de los elementos del jardín de cactus. Aquí tenemos la entrada del jardín, donde el alcorque es circular, las terrazas son concéntricas, presidiéndolo todo una construcción arquitectónica que tiene planta circular, que es un molino, que es el símbolo perfecto de la economía agraria de la isla de Lanzarote. El molino representa el elemento que cohesiona, el alimento viene de la tierra, y ese molino es como lo que los expresionistas alemanes del periodo de entreguerras llamaban la corona de la ciudad. Y la corona de la ciudad era, en la Edad Media alemana, era la torre de la catedral. Y luego será, en la época de los expresionistas alemanes de los años 20 y 30, que casi todos eran marxistas, será la casa del pueblo, decían ellos. Pues esto es la corona de la ciudad, la corona del territorio es el molino, que preside la construcción total en terrazas del paisaje. Las construcciones ovaladas o circulares, constantes en toda su obra. Curiosamente, en el Congreso de Bancales y de Terrazas que se celebró
en Gran Canaria, en Las Palmas, al que yo asistí, un catedrático de Historia de la Economía, amigo mío, Antonio Macías, presentó la tesis de que los bancales están ya en la época aborigen. Y desmintió las teorías de los arqueólogos diciendo que en la época aborigen había una economía suficientemente desarrollada. Porque si había ganadería tenía que haber agricultura. No puede, a no ser que sea un territorio donde haya grandes prados como en África. En Canarias era inevitable que la tecnología agraria tenían que traerla, si no la traían era imposible, ¿no? Entonces no podían vivir. Y mantuvo esa tesis, estuvimos hablando, manteniendo una conversación, y él cree que sí, creo que lo va a publicar esa tesis sobre los bancales, ¿no? Sobre los bancales aborígenes, ¿no? Me parece interesante, pero vean que muchos de ellos son bancales circulares, con esta obsesión por los 5 círculos concéntricos que tenía César. Aquí tenemos otro, ¿no? Bueno, la entrada es asombrosa. Aquí sí hay un círculo concéntrico. La taquilla es circular y hay un pasillo circular también. O sea que se produce esa doble circularidad, que es también importante. El monumento al campesino está en el centro de la isla. Yo este capítulo lo llamo el poder del centro, es el centro, la idea del centro. El centro está relacionado con el círculo. No he querido llamarlo el círculo, porque si hay círculo hay centro. Siempre hay un centro. La figura geométrica implica la superficie exterior del dibujo, del círculo, implica la existencia de un centro. El centro de la isla era San Bartolomé, y ahí es donde coloca el círculo geográfico la figura del monumento. Las estructuras circulares de Timanfaya son de una potencia simbólica extraordinaria. Yo creo que el tema de la muerte, que es uno de los temas centrales de la obra de él, aunque ya vemos que para él la muerte no existe, lo que existe es la transformación de la materia, pero el tema de la muerte en Timanfaya tiene tanta potencia que podemos decir que ahí está la clave probablemente de toda su obra, en ese islote de Hilario, donde vemos la estructura circular, un mirador, que, como decía Lázaro Santana, dice, qué raro que César Manrique, que tenía mucho cuidado en ocultar los miradores, los encastraba en la roca para que no se vieran. ¿Por qué en la montaña, por qué en el islote de Hilario, en esa colina, hace que la construcción del restaurante El Diablo se vea desde todas partes? ¿Por qué? Porque no es un restaurante, es un santuario. Y los santuarios se colocan en la cima de las montañas para que todo el mundo los vea. Es un elemento simbólico importante. Ustedes pensarán que yo estoy desvariando, que estoy lanzando hipótesis y tal, pero estoy absolutamente convencido de estas hipótesis que estoy lanzando. Voy a dar otro argumento más. Lo llamo la muerte en la Arcadia. Bueno, ahora explicaré qué significa la muerte en la Arcadia. Ahora, esto. Lo digo por esto, por el jardín muerto. El jardín muerto es también un círculo concéntrico, el más perfecto de los círculos concéntricos. La planta es una planta circular, el perímetro son las cristaleras, de suelo a techo, de un cristal enterizo, y en el centro hay otro mirador, pero interno. Las cristaleras son para ver el exterior. En el centro del edificio hay un jardín muerto con una cabeza de animal y un árbol seco. ¿Qué significa esto? Bueno, es una meditación, es lo que llamaban en la pintura del barroco, en la pintura religiosa del barroco, una vanitas. O también uno de los grandes temas de la pintura occidental, que se llama Et in Arcadia ego, en latín. Yo también estoy en la Arcadia. Es un cuadro de Poussin, el pintor francés Poussin, que está en el Louvre. Ese cuadro magnífico, sobre el cual se han escrito libros enteros, sobre ese solo cuadro. Yo también estoy en la Arcadia. ¿Qué representa yo también estoy en la Arcadia? Unos pastores que en la Arcadia, que es un paisaje de la felicidad, se acercan a una roca
donde descubren de repente una lápida. Y eso significa, yo también, et in Arcadia ego, yo también, yo soy la muerte, yo también estoy en la Arcadia. Bueno, esta es la reflexión que le ha hecho al tema et in Arcadia ego. Pero hay una cosa muy curiosa. La Arcadia es uno de los grandes temas de la literatura, desde el mundo antiguo. Pero hay varias Arcadias. La idea que nosotros tenemos de la Arcadia es decir, esto es un paisaje arcádico, pues un paisaje exuberante, de una enorme fertilidad de la tierra. No, eso es a partir del mundo romano y en el Renacimiento italiano, las poesías pastoriles hablan de los pastores de la Arcadia. Vale, bien. Pero es que la Arcadia real era como Lanzarote, era un pedregal. Entonces, hay una relación entre esto. Y los primeros textos poéticos sobre la Arcadia son textos sobre un paisaje seco. Esa es la Arcadia real, que es una región del Peloponeso. No es un mito, la Arcadia existe, es una región del Peloponeso, pero no es fértil, es seca. Entonces, él conocía Grecia, él estuvo varias veces en las islas griegas y seguramente conoció la Arcadia. Ahora, que haya hecho esto intencionalmente o no, yo no me atrevería a decirlo, pero en realidad pertenece al género et in Arcadia ego. Es una reflexión tridimensional de un género que existe en la historia de la pintura, que se llama así, y es una reflexión absolutamente original. Este paisaje de cráteres, aquí está también el círculo, las estructuras circulares. Y esto que se contempla desde el Parque de Timanfaya es esta cadena de círculos que son como una especie de collar o de cicatriz de erupciones volcánicas con cráteres, etc. Es una figura geométrica muy potente que yo creo que se grabó en la mente de él. Yo lo repitió en muchas otras cosas, pues lo repitió como un volcán al revés en esto. Esto es que es un elemento de diseño, la faceta del diseñador, él le da la vuelta y crea esta misma cadena, que es una especie de collar de fuego que recorre toda la isla longitudinalmente. Sobre este tema, Juanma Paler ha escrito un artículo hablando de cómo la topografía de la isla da cuenta de una línea de volcanes seguidos, uno detrás de otro, como estas lámparas como las lámparas del restaurante del castillo, como las lámparas del restaurante. Lo que pasa es que he invertido. ¿Por qué he invertido? Bueno, más adelante les voy a hablar a ustedes de un tema simbólico que está en toda la literatura esotérica, que son las inversiones simbólicas. Lo de arriba abajo, lo de abajo arriba. El cielo abajo, la tierra, el cielo y el infierno se pueden intercambiar. Esto es un tema de la alquimia y de la literatura esotérica, del saber esotérico, y que está presente. Bueno, el monumento megalítico, fantástico, de la entrada del Mirador del Río. Es una auténtica fachada. Es un edificio, es una fachada monumental y es un homenaje grandioso a esa arquitectura de piedra, a esas paredes de piedra que están en todas las Islas Canarias y sobre las cuales versó el Congreso de Bancales y Terrazas que se presentó en la Universidad de Las Palmas, un congreso internacional muy interesante. Bueno, estos son aperturas, las aperturas. La apertura del Mirador del Río es sorprendente. Es toda una teoría sobre la luz. Para llegar al momento del deslumbramiento fantástico, que es la cristalera desde la que se ve el paisaje de la isla de la Graciosa, César Manrique quiere que pasemos por paisajes que no tienen ventanas, oscuros. Es una especie de gradación del momento, es una especie de creación de la sorpresa. El elemento de la sorpresa en la arquitectura, que dio grandes ejemplos en la arquitectura del barroco, en Borromini, por ejemplo, aquí está presente, ¿no? Vemos aquí, ¿ven? Aquí vemos cómo se atraviesa ese separador y se produce el deslumbramiento, la idea del deslumbramiento. Pero hay una cosa, bueno, y aquí está un tema que es el siguiente tema que quiero abordar, que es el tema de las transiciones, las escaleras en César. Las transiciones son también inversiones simbólicas, ¿no? Aquí vemos la escalera del Castillo de San José, donde los peldaños de piedra volcánica parece que están levitando, porque ha colocado unas luces laterales, una especie
de ranura que hace que los peldaños floten. Esto también lo resuelve Carlo Scarpa en el castillo de Castelvetro de Verona, pero no es tan emocionante. Claro, Carlo Scarpa tiene el nombre del premio este que concede la Fundación Veneto, es uno de los grandes arquitectos italianos del siglo XX. Pero a mí me parece que seguramente él conocía a Carlo Scarpa porque la obra de Castelvetro y las escaleras de Castelvetro de Verona son anteriores, pero aquí hay una resolución formidable en la cual el contraste entre blanco y negro también es fundamental para crear esa impresión potente de la luz y la oscuridad. Y vemos el mirador del castillo. Luego todas las aperturas que son las ventanas en las cuales se rompe la relación entre interior y exterior, espacio interior y espacio exterior. Aquí se produce un juego, una ilusión entre lo interno y lo externo. Es una de las ventanas, de los grandes ventanales de la Fundación. Luego hay también en la Fundación y en otros muchos sitios estos huecos de luz fantásticos que son realmente aperturas al cielo, el tema astronómico, la relación entre lo bajo y lo alto, también son aperturas. Y luego está esta apertura misteriosa. Esto está en el mirador del río. Es un enigma. Si él ya consiguió una perspectiva formidable, fantástica, espectacular, desde la gran cristalera, donde se contempla la inmensidad del océano y la isla de la Graciosa flotando en el mar, como una isla fantasma. Es una maravilla ese paisaje. ¿Qué necesidad tenía de hacer una escalera de caracol que subía a la azotea? ¿Por qué? Porque es la relación de ese eje sideral o estelar que él plantea. En realidad, él quería vincularse siempre con el cielo, con las estrellas. Muchas veces, cuando yo me quedaba en la casa de Manrique en Tahiche, lo veía en la azotea con un telescopio. Y él, en un momento determinado, me dijo, me contó sus obsesiones por el mundo de las estrellas, por la transformación de la materia, que no existe muerte, todas esas cosas. Pero dice, ¿tú has leído a Teilhard de Chardin? Digo, no, yo en aquella época no lo había leído. Teilhard de Chardin era un jesuita que estuvo a punto de ser excomulgado porque era panteísta y era cosmólogo, un jesuita francés. Él había leído a Teilhard de Chardin, que habla continuamente del cosmos y que está en el borde de la herejía que es el panteísmo. El cristianismo no aceptó, y el catolicismo menos, no aceptó nunca la versión religiosa de la divinidad, la religión en la cual Dios está en todas las cosas, porque el cristianismo pensaba, y concretamente el catolicismo pensaba, que si Dios está en todas las cosas no está en ninguna, y que es un peligro para la religión oficial, las religiones positivas oficiales. No conviene que haya este tipo de creencias, no conviene. Y aunque es un tipo de religiosidad, es una religiosidad sin un Dios personal, Pero él creía en eso, si no, no me hubiera dicho eso. No creo que hubiera muchos artistas canarios en aquella época que hubieran leído a Teilhard de Chardin. Me parece que esto es asombroso. Bueno, los tubos volcánicos crean oasis desde los cuales se contempla el cielo, son aperturas al cielo. Los más grandes de esos, este es de la Fundación, pero los más grandes y los más maravillosos son los de los Jameos del Agua. Son impresionantes. En realidad son paisajes, son observatorios del cielo. Las puertas. Puertas y ventanas están relacionados con lo que él decía de a ponerle un passepartout a la isla. Él era muy consciente de lo que se llama en la historia del arte del siglo XX la creación autoficcional. El artista que construye su imagen, que crea una imagen. No lo hacía por un prurito intelectual, que no lo era, sino por espontaneidad, porque él sentía que tenía que construir su imagen. Y cada vez que posaba lo hacía con una intención, pero era natural en él, era verdaderamente natural. Aquí lo vemos posando, hay varias imágenes así.
en otras que no les he podido traer, que son muy interesantes, él está también en el umbral de una puerta, quieto. ¿Qué significa estar en el umbral de una puerta? La puerta es la entrada del templo. Si hay alguien que se coloca quieto bajo el umbral de una puerta, bajo el dintel de una puerta, quiere decir que es el guardián del recinto sagrado. Le gustaba mucho eso. No me lo estoy inventando yo, también Juanma Palera ha escrito un artículo sobre el tema. Como arquitecto pues se dio cuenta de esta peculiaridad de los relatos autoficcionales de Manrique, se coloca debajo de una puerta. Esto lleva toda una serie de connotaciones sobre la idea de guardar el recinto sagrado, de que no se profane. Continuamente tenía en la boca la palabra profanación. Si hay profanación, hay recinto sagrado. ¿Qué se profana? Lo sagrado. La palabra profanación forma parte de un campo semántico en el cual está lo profano y lo sagrado, la profanación. Aquí está una de las grandes antinomias de Manrique, porque nada profana más que el turismo. El turismo no es una actividad sagrada, pero es un precio que él tenía que pagar, evidentemente, y lo pagó con gusto, y lo dijo en muchas ocasiones. Incluso cuando aparece el turismo de masas, que constituye un peligro para la integridad del paisaje de Lanzarote, dijo, pero he pagado ese precio y lo he pagado con gusto. No se puede controlar. A él le hubiera gustado un turismo de calidad, y entonces se hubiera convertido en el verdadero guardián de la isla, que es lo que quería ser, el guardián de la isla. Pero la época en la que el presidente del Cabildo podía dirigir la isla por completo, como en el tiempo del mando económico, del general García Escame, eso fue el periodo de Pepín Ramírez al frente del Cabildo, el último capítulo del mando económico. Claro, dice, bueno, pero se prolonga en los años 60. Sí, de una forma un poco anacrónica, y Pepín Ramírez no era el general García Escame, pero el presidente del Cabildo en ese momento tenía todo el poder de un capitán general virrey como fue el general García Escame, porque el sector privado no existía. Y era muy fácil desarrollar una arquitectura dirigida y centralizada como la que se hizo en el Cabildo en aquel momento. Yo no le estoy restando méritos a Pepín Ramírez, lo que pasa es que Manrique estaba acostumbrado a ese modelo de economía y a ese modelo de isla, es así, y por eso se coloca como guardián de la isla, debajo del dintel. Las transiciones son maravillosas, ¿no? Transiciones en una isla como Lanzarote, que tiene paisajes subterráneos, y siendo él el gran arquitecto de los paisajes subterráneos, las transiciones implican desarrollar un modelo de escalera, una estética de la escalera. Son las transiciones verticales, tan importantes en arquitectura. Decía un amigo mío arquitecto que donde se ve un verdadero arquitecto es trazando una escalera. Trazar una escalera es lo más difícil. Jugar con la transición de lo alto a lo bajo, de lo bajo a lo alto. Pero esto era fundamental. Y él le daba una importancia absoluta. En el libro de Severo Sarduy se habla también del arquitecto de las escaleras de caracol, las escaleras de caracol de César Manrique, otra grandeza maravillosa de su obra.